que es esa pregunta que también nos hacemos cuando hacemos el trabajo de grado. Y bueno, estaba un poco enloquecida, leía, buscaba y no encontraba cómo empezar. Ni sobre qué, porque se me venían 1000 temas, además uno quiere cambiar el mundo. ¿Sí? Bueno, justamente me fui a un almacén de compras, todas las chicas me entienden, estaban en rebajas, y de pronto veo en una esquina unas faldas, estaban en promoción de faldas, y me voy hacia allá y había 2 chicas jóvenes, y miran una falda, y las chicas se quedan mirando y de la manera más despectiva del mundo dicen: esa es una falda para bibliotecaria. Una falda para bibliotecaria. Entonces yo me voy, la miro, pues ¿qué tiene? Pues, si es para bibliotecaria, pues para comprarla, ¿no? Yo me quedo mirando la falda, pienso en todas mis amigas bibliotecarias y digo: ninguna se pondría esto. ¿Por qué la gente piensa eso? ¿Cierto? Y además, entonces ahí, cuando empiezo a hablar del tema, empezamos a ver todo el tema de los estereotipos, que es un poco un tema muy tratado en la profesión. Pero yo digo no. Aunque la tesis empezó así, se los juro de verdad, así empezó mi preocupación. Yo empecé a entender que era necesario, y a raíz de las conversaciones que había sostenido con varios colegas de varios países, empecé a identificar problemáticas que eran comunes a todos los países: los perfiles, la falta de estudiantes, los problemas laborales que tenían los bibliotecólogos. Entonces pensé que valía la pena estudiar la profesión como profesión, a ver qué eran todas esas problemáticas y qué era lo que estaba pasando. Obviamente vamos a tratar de abordar un poco todos estos temas, pero como estudiar una profesión en todos sus sentidos es una cosa muy compleja, si en algún tema ustedes desean que yo profundice, porque ya van a ver qué implica todo esto. Ok. Cuando empecé a pensar a estudiar la bibliotecología, la primera pregunta que me hice fue: ¿realmente qué es la bibliotecología? ¿Quién es el bibliotecólogo? Pero especialmente, ¿qué espera la sociedad del bibliotecólogo? Porque en general, la idea que tiene la sociedad de lo que hacemos nosotros no corresponde con lo que nosotros hacemos. Pero eso debe responder a una realidad o a algo que hemos hecho, que la sociedad ha captado que nuestra práctica profesional se hace de una manera, ¿cierto? En esta época en que yo estaba haciendo este proyecto, Colombia estaba viviendo un muy buen momento para la profesión. Los estudios del Observatorio Laboral colombiano nos estaban diciendo que era la profesión de mayor absorción laboral, es decir, que el 98% de los que ingresaban ya tenían trabajo en la profesión, ¿sí? Y evidentemente correspondía a uno de los 3 salarios más altos de profesionales. O sea, el promedio de salario de los bibliotecólogos era superior al promedio de todos los profesionales. ¿Me explico? O sea, estábamos ganando un poco más. Entonces, también empieza a mirar que, a diferencia de otros países, Colombia tiene escuelas de formación hace muchísimos años, más de 50 años. Nosotros tenemos ley de ejercicio profesional que reconoce el ejercicio profesional también hace unos 50 años. Contamos con asociaciones profesionales y tenemos otra cosa: las bibliotecas hacen parte de la agenda política. Y lo digo porque en Colombia hace más de 10 años está el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, que trabaja específicamente las bibliotecas públicas, ¿cierto? Entonces, con ese panorama uno se imagina que se va a encontrar
O sea, con este panorama, ¿qué puede ser o cuáles son las dificultades que tiene la profesión? También fue importante empezar a mirar cómo se estudiaban las profesiones, es decir, cuáles eran los elementos o desde qué miradas y desde qué ciencia se podía estudiar para mirar cómo era la influencia de una profesión, cómo se daba un sentido social a una profesión, qué ocurría realmente en ese proceso que nos llevara a entender cómo se daba el ciclo de profesionalización de una profesión, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda y en esa construcción del marco teórico, empecé a revisar los estudios de las profesiones que habían o de cómo se hacían. En ese sentido, hay estudios de las profesiones en que califican en diferentes etapas o procesos o variables que se debe haber cumplido para considerar que una ocupación es una profesión, ¿cierto? O sea, en la conclusión de los diferentes enfoques que se vieron, es decir, no hay que llenar 5 reglas y ya se dice que es profesión, no hay que tener uno primero que otro. Lo importante es tener ese conjunto de elementos que hagan que se considere profesión. Obviamente hay diferentes escuelas de análisis, pero ¿qué pasa en la bibliotecología? En la bibliotecología se hacen estos estudios sobre si la bibliotecología es una profesión, es una semiprofesión. Los últimos estudios estaban más o menos hasta 1980, posteriormente hubo algo muy similar, una investigación en el 2004, pero desde el 2004 no se había hecho nada. Este proyecto se desarrolló entre el 2013, 14, se recogió toda la información. Entonces, empezar a mirar, además, qué estudios se habían hecho en otros países para determinar lo que significaba la bibliotecología. Y era pensar, además, para poder mirar cuál iba a ser la población a la que le íbamos a preguntar. Porque efectivamente, si vamos a averiguar qué era la profesión, teníamos que preguntarle a sus profesionales, a sus estudiantes, a sus empleadores, ¿cierto? Para tener una idea. Pero el sustento teórico estaba como tan reducido que fue necesario hacer una metodología especial para poder desarrollar un modelo para estudiar la profesión en todo su sentido. Para construir ese modelo se hizo a través del método Delphi, un método cualitativo y cuantitativo, una combinación, digámoslo así, con expertos que eran los directores de las escuelas de bibliotecología, los profesores, los presidentes de las asociaciones profesionales, para mirar el sentido que le veían a la profesión. Con base en esa primera parte se construyó este cuadro al que corresponde el análisis teórico. Y por eso les digo que son tantas cosas que se tuvieron que revisar, que yo les voy a contar los principales resultados de cada tema. Si les interesa que les dé resultados más detallados de alguno de los temas, sin problema me dicen. Entonces, el primer elemento, ¿sí me escuchan? Ok. Se agruparon en 3 sentidos para estudiar la profesión. Uno primero que correspondía a todos estos estudios sociológicos que hablaban de que había que llenar unas características, que fue lo que denominamos caracterización profesional. En esos, ¿qué elementos había que tener en cuenta? Los hechos que configuraban el nacimiento de esa profesión, toda la regulación, la política y la normatividad que había surgido sobre la profesión, todo lo que dice la profesión que es su función social, todos los valores deontológicos y el código de ética que aplica para esa profesión, todo lo que es la organización del ejercicio profesional y un punto muy importante que se refiere a la autonomía profesional. Esos eran los puntos para poder caracterizar la profesión.
¿Qué es la bibliotecología? Pero luego, cuando una profesión ya se caracteriza y dice, esto es una profesión, viene un proceso muy importante que es la socialización de la profesión, y se refiere a la socialización a la profesión, es decir, cuando existe la profesión y las personas que hacen parte de ella empiezan a adquirir elementos comunes que los van a identificar como profesionales en bibliotecología. Por eso se hizo necesario estudiar la identidad profesional, eso que nos hace ser bibliotecólogos. Para poder hacer eso tuvimos que empezar a pensar y a revisar todo lo que hay sobre nuestro objeto de conocimiento que estudiamos, cuáles son esos rasgos profesionales, realmente cuál es el aprendizaje que recibimos. Y esto es especialmente importante en Colombia, porque en Colombia no hay un solo modelo de formación. Tenemos 5 escuelas, las cuales cada una tiene una tendencia totalmente diferente. Por eso no era posible tan fácilmente decir, esto es un bibliotecólogo. No hay un perfil mínimo que digamos. Todo lo que tiene que ver con la elección y vocación profesional. ¿Por qué hay personas que deciden ser bibliotecólogos? ¿Qué es lo que los lleva a ser bibliotecólogos? ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes deben, después de un proceso profesional, identificar a un bibliotecólogo? Y que usted sepa, ese es un bibliotecólogo. Positivo o negativo, ¿no? Hay que aclarar. También que ocurre en Colombia, no ocurre en todas partes, el problema de las titulaciones profesionales. Me explico, las diferentes escuelas, a pesar de que en el título tienen el nombre del bibliotecólogo, en una se llama Ciencia de la Información, Bibliotecología, en otro Profesional de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. O sea, ninguna escuela tiene el mismo nombre. Y eso, ¿cómo nos van a llamar? Que pareciera un tema sencillo, en el caso colombiano y en las conversaciones con los empleadores, eso les generaba todo un ruido. Además, asociado a el área de archivística. En Colombia la formación del bibliotecólogo y el archivista en algunas universidades está separada. Tienen leyes de ejercicio profesional diferentes, pero hay en otras que es conjunta. Digamos, es un poco confuso la historia. Además, otra cosa, los ámbitos y funciones, porque hay una cosa es lo que nos dice que vamos a hacer en ese perfil de ejercicio profesional, pero cuando los profesionales ya están ejerciendo, les ponen a hacer unas cosas muy diferentes, ¿sí?, a lo que realmente se dice que va a hacer. Y por supuesto, esos retos que le traía a la profesión y todos esos retos que demandan los cambios, la profesión, la sociedad, la tecnología, etc. Con todos estos elementos estudiados, podríamos construir cuál era la identidad del bibliotecólogo. Pero, ok, dijimos se creó la profesión, se formaron sus profesionales, pero ¿cómo la sociedad reconoce, acepta esa profesión en su ejercicio profesional? Entonces, para poder estudiar el ejercicio profesional era necesario estudiar su reconocimiento y valoración social, cómo valora la sociedad el trabajo que hace el bibliotecólogo, cuál es el prestigio profesional, es decir, en comparación con otras profesiones, cómo se mide la bibliotecología. ¿Qué pasa con nuestra condición de género? ¿Y por qué entro ese tema? Porque se ha dicho siempre que las profesiones feminizadas siempre tienen más bajo estatus social. Y claramente la bibliotecología es una profesión feminizada. Es decir,
ha disminuido, pero en años atrás la diferencia era mucho más. Ahora en Colombia estamos como en 60-40, 60 mujeres, 40 hombres, hoy. Pero hace un tiempo éramos 90-10. Había que estudiar la imagen social y en todos esos estereotipos o ideas que tiene la gente de lo que es un bibliotecólogo y finalmente nuestro mercado laboral. En qué estaban, dónde estaban ubicados, qué estaban haciendo. Porque adicionalmente ocurrió un hecho importante y es que los estudiantes de bibliotecología en Colombia empiezan a trabajar en el campo profesional desde el primer semestre. ¿Sí? Eso cambia la perspectiva de cómo se asume la profesión. Por eso era importante también, digamos, estudiar todo esto. Entonces, ante toda esta temática, había que plantearnos qué objetivos y además a quién íbamos a investigar y qué le íbamos a preguntar a cada persona. El objetivo fundamental de la investigación fue comprender el proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia a través de los diferentes grupos que tenían injerencia en el campo profesional. En la primera parte íbamos a establecer la naturaleza de la profesión, luego cómo se socializaba la bibliotecología y finalmente analizar las relaciones de la profesión con la sociedad. Esto fue la parte más complicada de todo el proyecto, es decir, definir el enfoque metodológico que le íbamos a dar con vieron todas las temáticas, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo vamos a preguntar? ¿A quién y qué y con qué énfasis? Entonces, se hizo todo el proceso para poder mirar que al final de esta historia lo importante es que no había un solo modelo para estudiarlo, que teníamos que hacer un método mixto para estudiarlo, es decir, un método cuantitativo y un método cualitativo, y me explico. Para lo que era más importante escuchar, hacer entrevistas en profundidad a los empleadores, mientras que para algunas preguntas podríamos precisar en el caso de estudiantes y profesionales a través de encuestas para precisar algunos temas. Finalmente, este es el diseño de la investigación que aquí se ve en una diapositiva y a mí me costó año y medio de trabajo este cuadro, ¿no? Para poder concretar qué era lo que se iba a hacer. Entonces, estos fueron los grupos. ¿Todos pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Ok. Al final, todas las herramientas que produjo esta investigación se hicieron, el análisis se hizo a través de un diseño triangulado, se hicieron análisis de significado, todos los análisis estadísticos, porque como ven, hay mucha información. Esto reportó mucha información, porque las muestras, a pesar de que estas son las muestras representativas que se establecieron, el nivel de respuesta fue superior. Por ejemplo, aunque se pedía que fueran 322 profesionales, la encuesta me la llenaron casi 580. ¿Sí? Y así pasó con los estudiantes. Bueno, el punto es que había mucha información y por cada tema, ¿no? No olviden el cuadrito de los temas y ahora lo que dice cada uno de estos sobre cada tema. Entonces, ¿cómo empezó el análisis? Empezamos a hacer el análisis de cada categoría, o sea, caracterización, identidad, ejercicio profesional, y dentro de ellos por cada actor, es decir, ¿qué decía de caracterización los expertos en cada uno de los grupos para ir desarrollándolo? Y dentro de esas categorías que ustedes vieron, en la medida que surgía el análisis, iban surgiendo más subcategorías.
¿Qué pasó aquí? Primero, resultados. De acuerdo con el caso colombiano, porque fue el primer hallazgo importante, un modelo de estudio de una profesión no puede ser adaptado a otro país o a otra entidad así nomás. O sea, cada modelo tiene que estudiarse independientemente. La bibliotecología ha logrado cumplir la mayor parte de los rasgos que la califican como profesión en Colombia. Pero esos rasgos que logramos decir que tienen asociaciones, que tienen todo esto, no son apropiados y conocidos, o sea, apropiados y conocidos por sus profesionales o por quienes se están preparando para ello. Campanazo. Hay una asociación que los profesionales no respaldan. Y la fortaleza del ejercicio profesional está en la fuerza del SUS de las entidades que lo representan. Entonces, da igual si tenemos una asociación profesional, ¿sí? Los que hacen parte, o sea, sus profesionales, no la respaldan. Esta brecha entre esa distancia de lo que ha logrado la profesión y lo que se le ha otorgado a la profesión para los empleadores es claramente identificada. Para muchos les costaba reconocer o aceptar que la bibliotecología era una profesión. Muchos de ellos se preguntaban todo el tiempo si realmente para pasar libros se necesitaba estudiar. Otro punto importante es que en la mayor parte del ejercicio profesional, cuando nosotros decimos hacia dónde está enfocado nuestro trabajo y miramos los perfiles de salida o laborales, en las instituciones nos dicen que hay miles de entidades o miles de opciones laborales donde hacerlo, pero todo el mundo se concentra en las bibliotecas. Es decir, nosotros no nos hemos abierto opciones en otros sistemas de jornada. Nosotros estamos únicamente ubicados en el campo de las bibliotecas. Y ocurre una cosa interesante. En Colombia ha habido un desarrollo muy importante de las bibliotecas, ¿cierto? De las bibliotecas públicas, de las bibliotecas universitarias. Pero ese desarrollo ha sido independiente del desarrollo de la profesión. O sea, no necesariamente han estado acompañados. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar que en la actualidad que se está hablando de la sociedad del conocimiento y empezamos a hablar en el discurso que tenemos entre bibliotecólogos sobre la incidencia de la bibliotecología, todos tenemos un discurso claro. Pero cuando le preguntamos a los expertos, a los empleadores, ellos decían o no tenían claro qué teníamos nosotros que ver con eso. Y estos dos puntos que he mencionado han sido importantes porque al momento de desarrollar proyectos en sus entidades no pensaban en los bibliotecólogos como personas que pudieran hacer eso. Es decir, que algunas entidades habían creado áreas de gestión del conocimiento y nunca se imaginaron que un bibliotecólogo podría estar ahí. Y me decía, yo no tengo sino un bibliotecólogo porque no tengo sino una biblioteca. Se hizo una revisión
de todo lo que hizo surgir la bibliotecología en Colombia, desde la formación, desde la institucionalidad, desde la infraestructura, para mirar e identificar esos hitos que hicieron que la bibliotecología se hubiera considerado como profesión. Y finalmente, cuando se decía para qué es la bibliotecología, cuál es la razón de ser, se encontró que es una ciencia social asociada a las bibliotecas que cumple una función importante. Eso fue lo que pudimos encontrar. Entonces, un poco esa caracterización, yo les voy a ir mostrando resultados de cada una de esas cosas que les hablé, de todo ese cuadrito. Aquí van a poder ir viendo resultados. Esa caracterización fue muy complicada para el caso colombiano, porque efectivamente cumple todos los puntos que las escuelas clásicas de la sociología dicen que hace una profesión. Pero uno se pregunta a qué nivel lo cumple o no lo cumple cuando pasa esto con las asociaciones. En el momento del trabajo de grado apenas se estaba tramitando un código de ética profesional común, ¿sí? Entonces, uno empieza a darse cuenta que hay unos problemas estructurales en ese proceso de profesionalización de la bibliotecología, porque no basta con cumplir unos puntos mínimos. Y entonces empezamos a ver que desde las escuelas clásicas somos una profesión, pero para las escuelas modernas o contemporáneas que analizan las profesiones, estamos en proceso de profesionalización. O sea, que no hemos terminado el proceso porque nos falta mucho más. Pero cuando miramos qué es lo que nos falta, nos damos cuenta que finalmente lo que nos falta está relacionado con el compromiso y el trabajo de sus profesionales y de sus estudiantes. Ese punto creo yo que nos lleva a la pregunta más importante que nos debemos hacer los que estamos en la bibliotecología. Y no es qué ha hecho la bibliotecología por mí, sino qué he hecho yo por la bibliotecología y por consolidarla como profesión. Porque lo que fue claro en todo esto que les estoy mostrando es que efectivamente se cumplen unos ciclos académicos, se consigue el trabajo y hasta ahí llegó el compromiso con la profesión. Y estamos esperando que la sociedad reconozca unos valores y unas realidades que nosotros no estamos cumpliendo. Esto claramente, pues, vamos a poderlo detallar mejor cuando hablemos de la identidad. Ocurría una cosa importante en esto, en muchas partes nos felicita porque tenemos ley del ejercicio profesional. Pero esto también ha servido para una problemática que decían los empleadores. Y decían, es que ustedes intentan ganarse los cargos solo por esa ley y no porque tengan las competencias. Bueno, mi pensamiento, de alguna manera no lo tenemos que ganar, pero debería ser por las dos cosas, ¿no? Y finalmente, hay todas las normas en Colombia. En el caso del respaldo como profesión, tenemos toda la justificación, tenemos todas las normas en que dice que debe contratarse un bibliotecólogo de acuerdo a cada tipo de biblioteca,
en el caso de las bibliotecas públicas. En el único campo en el que tenemos dificultades para que se determine que no sea un bibliotecario es en el campo de las bibliotecas escolares, porque hace algunos años desapareció el cargo de bibliotecario escolar. Pero, sin embargo, hay en algunas, o sea, en muchas de las bibliotecas escolares hay bibliotecólogos. De resto, frente a la institucionalidad, ojo, y a la norma, hay normas que dicen que en las bibliotecas solo pueden haber bibliotecólogos. Yo no les he dicho que entonces en todas nos contratan, ¿no? Porque hay muchas instituciones que se las vuelan, pero hay la norma. Cuando estábamos mirando realmente cuál era esa función o servicio que realmente la bibliotecología le presta a la sociedad, fue cuando me pregunto si realmente con lo que nosotros estamos diciendo que hacemos o diciendo que nos identifica es lo que nos hace realmente tener un valor agregado para la sociedad, que no piensa en cambiarnos por cualquier otra profesión fácilmente. Me explico. Nosotros estamos hablando de satisfacer necesidades de información, de que las necesidades de información de la sociedad, que porque hacer el acceso, que por la transferencia, que somos mediadores. Ese es nuestro discurso. ¿Sí o no? ¿Me quedó alguno que no esté aquí incluido? ¿No? Porque este es el discurso de los bibliotecólogos, ¿cierto? Pero resulta que el vínculo que la sociedad hace con una profesión está establecido en la medida que necesita para cumplir una necesidad. Entonces, en el caso de los profesionales de la salud, la sociedad lo necesita para vivir, ¿sí? Para curar sus enfermedades, por eso los necesita tanto. Pero cuando llega la hora de nosotros, ¿para qué nos necesita? ¿Para qué realmente los necesita? Y a lo que yo voy, no es que no crea que no nos necesita, es que yo creo que nosotros, los que estamos en el campo de la bibliotecología, no hemos hecho la lectura adecuada de la realidad, función social y servicio a la sociedad que presta la bibliotecología. Y eso está centrado en el discurso que estamos haciendo todo el tiempo. Porque lo que nosotros decimos que hacemos para la sociedad lo puede hacer cualquier profesional. Y eso se ve reflejado claramente en cómo contratan a otros profesionales para hacer las tareas que nosotros pensamos que son solo nuestras. Entonces, eso es como un primer interrogante de repensarnos como profesión. Por supuesto, hicimos una evaluación, dejamos allá que había que hablar de los códigos de ética y hicimos una evaluación de lo que consideraba un profesional, que deberían ser las características que identificaban a un profesional. O sea, la honestidad, la ética profesional, el conocimiento. Para sorpresa, creo yo, la variable más calificada fue el conocimiento técnico. Y la menor en cuanto al código de ética, a los elementos que se tienen en cuenta para valorar las actitudes deontológicas y éticas, la variable peor evaluada de los bibliotecólogos son sus relaciones sociales. O sea, no tenemos una buena capacidad de relacionarnos con los demás, con las otras profesiones. Los empleadores me decían, es que cuando hacíamos trabajos o proyectos para acá,
Los bibliotecólogos son un problema porque ellos no pueden trabajar con nadie. Los bibliotecólogos le ponen problema a todo. ¿Por qué no hemos aprendido a hablar con otras profesiones? Porque eso, ¿qué nos ha pasado? Y cuando yo estoy dando estos datos, son de resultados importantes en la investigación. O sea, que fueron resultados superiores al 60%. Miren lo que pasa con las asociaciones profesionales. Los profesionales, como creen que el cuento de las asociaciones profesionales es problema de los pobres que decidieron asumir semejante tarea de estar en las asociaciones. Entonces, que no cumplen las funciones, que no pertenecen a la asociación. Y finalmente todos decían que las asociaciones no servían para nada. Pues yo les digo que yo estuve 10 años trabajando en una profesión y no sirve que 4 gatos defiendan a 3.000. 4 personas que dan su esfuerzo, su tiempo personal, su trabajo, para que 3.000 les critiquen todo lo que hacen y no los apoyen. Y todo el tiempo estén hablando mal, porque si hay una cosa que pasa en mi país, me dirán ustedes si pasa acá, que no hay nada que hablen más mal los bibliotecólogos que de sus asociaciones profesionales, ¿o no? ¿No pasa aquí o sí? En mi país pasa eso, ¿sí? ¿Y de quién son las asociaciones? ¿Y qué es lo que le da fuerza a una asociación? Sus profesionales. En cuanto a la autonomía profesional, realmente es uno de los puntos más débiles del ejercicio profesional de la bibliotecología, porque realmente nosotros no tenemos autonomía para el ejercicio de nuestra profesión y en general casi todos somos dependientes. O sea, nuestro ejercicio, no hay un ejercicio liberal en el sentido de que no nos pueden reconocer independientes dentro de un esquema organizacional y nosotros tenemos nuestros propios modelos para hacer las cosas, nada, ¿sí? Y al mirar que tanta autonomía en el ejercicio profesional, nos dimos cuenta que el 98% tenía cargos de empleados y los otros 2 estaban desempleados, de todos los que... ¿Qué opinas de la caracterización profesional? Entonces, que pensando hoy en su país, los resultados son muy diferentes o pueden ser muy similares. ¿Sí? Lo digo porque es que yo siento en muchas cosas acá que de estos resultados que tenemos mucho trabajo por hacer. Pero además observo también una tendencia muy grande que además vi en todas las entrevistas, en las encuestas, y es que todo el problema es de las escuelas de bibliotecología. Yo fui directora de una escuela de bibliotecología 10 años. Y nos piden a las escuelas que hagamos un milagro. Quieren que las escuelas les demos la formación como si lo estuviéramos estudiando 10 años, que les enseñemos todo, que les respondamos todos los... Es que las escuelas, es que el problema de las asociaciones es que desde las escuelas no nos incentivan a ser parte de las asociaciones. Es que el problema de que no sepan cuál es
hacia una, es problema de las escuelas que no han definido. Yo creo al final de esta historia que aunque las escuelas no desconozco su responsabilidad en esta problemática, son muchos los actores que tienen que ver y muchas las cosas que hacer para resolver estos problemas. Y estos problemas, porque en las conclusiones soy un poco más dura al respecto de lo que está pasando, y al final no va a ser problema de las escuelas. Miremos qué ha pasado con la identidad profesional. En la identidad profesional ocurrieron unas cosas muy importantes que nos dimos cuenta con los estudiantes. Primero, la influencia que reciben las personas que entran a estudiar la bibliotecología sobre qué es la bibliotecología y la biblioteca antes de entrar a la profesión. Y ahí entendimos que el grave problema de que no tengamos un sistema bibliotecario escolar bueno ha afectado terriblemente, porque su primer encuentro con un bibliotecario es con un bibliotecario escolar, que es terrible. Y todos sienten como esa imagen al bibliotecario. Muchos decían, yo lo veía y yo decía, yo nunca quiero ser como él. ¿Sí? Luego, ¿qué pasaba? Que cuando se encontraban en su ejercicio profesional, llegaban solo a la biblioteca y tenían unas crisis muy grandes, porque ¿qué ocurría? En la universidad les enseñaban las grandes y lo último en tendencias en la bibliotecología, y cuando llegaban a ejercer ni computador tenían. Y les tocaba al profesional hacer todo. Después de que en su universidad les habían vendido la idea de que ellos eran gerentes de la información. Entonces, eso era un primer momento de crisis muy grande, ¿sí? Y también fue importante encontrar todas las influencias que ejercen los profesores en la manera como los estudiantes van a ejercer la profesión después. Y los estudiantes mencionaban, por ejemplo, que su mayor problema para haber asumido realmente qué era la bibliotecología había sido la metodología de enseñanza de sus profesores. En la manera como les habían enseñado a ser bibliotecólogos. ¿Por qué dicen eso? O sea, lo importante de estas respuestas es que nos preguntemos en dónde está el problema, porque en qué medida la metodología afectaba esto o no. Mira, aquí averiguamos qué significaba para ellos ser un bibliotecólogo. Miren todas las respuestas que dieron. ¿Qué debería ser un bibliotecólogo ideal? Partiendo de que con tener de qué era lo que quisiera yo llegar a ser, tuviera una guía para llegar a hacerlo. Los rasgos que deberían distinguir a un profesional: el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la ética, y todas esas influencias que les vengo hablando de los lugares en que ellos aprenden qué es el ejercicio de la bibliotecología, en la formación, durante la formación y por supuesto en su lugar de trabajo. Nos mostró muy malos resultados frente al problema de la titulación que yo les cuento. ¿Qué vale la pena decir importante? Que todos dijeron que si tuvieran que volver a elegir hoy, volverían a ser bibliotecólogos, volverían a elegir la profesión. ¿Todos responderían aquí lo mismo? A mí eso me llenó de esperanza. No todo está perdido.
Pero además, otro hallazgo muy importante en ese proceso de elección profesional es que hablaron que la bibliotecología y a través de su ejercicio profesional les habría permitido movilidad social y económica, y que eso había sido muy importante para ellos. ¿Qué pasó con el saber profesional? Aquí hay dos discursos. Uno que nosotros vendemos y es que nosotros gestionamos información. Y el que tiene la sociedad administra bibliotecas. Eso es claramente identificable en todo el proceso. Mire, en cuanto al aprendizaje formal y la formación del bibliotecólogo, yo siempre cuento una anécdota para que ustedes vean todo lo que dicen que deben tener. Un día hicimos un ejercicio cuando estábamos haciendo una renovación curricular en la universidad que yo trabajaba, y para todo lo que quiere todo el mundo que sepa un bibliotecólogo se necesitan 8 años más o menos de estudio. Porque todo lo que pide que sepa, que quieren los estudiantes que les demos. Los que están trabajando que dicen, eso no me lo enseñaron. Y lo que creen los empleadores que deberíamos saber. Eso es muy complicado frente a eso, porque cada uno tiene una lectura propia de lo que debe ser esa formación. Por supuesto, había mucho optimismo sobre el futuro de la profesión, frente a que todo lo que estaba pasando nos iba a fortalecer, es el discurso de todos, que el profesional requiere una formación permanente, y esto es un punto importante porque algunos decían que no, del desarrollo profesional, y es que la mayor parte de las personas se quedan con el título profesional y no siguen a nivel posgraduado, o no siguen formándose. Y esto es un punto muy importante para hacer. En el ejercicio profesional es un tema que sí ha sido muy estudiado. Los otros temas no habían sido tan... Esto siempre hay estudios de muchos de los temas que les estoy mostrando. Realmente el mercado laboral colombiano y los resultados son muy buenos en cuanto al mercado laboral. No así en lo que significa frente a la visibilidad social. No hay un reconocimiento claro, y finalmente esta valoración social no es tan alta porque no nos reconocen en el trabajo. Reconocen la importancia de las bibliotecas, pero no de las personas que trabajan en ello. ¿Sí? Y yo creo que yo creo que es culpa nuestra, ¿no? Porque nosotros siempre está hablando de la biblioteca y nunca hablamos del personaje que está allá. Y cuando uno lee y lees todo, estamos dándole toda la fortaleza a las bibliotecas. Y el bibliotecólogo no. Y en la literatura profesional revisen y verán que eso no es común encontrar. El prestigio profesional, medida desde estas 3 variables de nivel de ingresos, valoración social, nos da un prestigio medio realmente frente a otras profesiones que pueden tener unos prestigios más altos socialmente. En Colombia, prestigiosas son todas las áreas de la salud, especialmente los médicos, y aún los abogados. En el género y profesión, claramente, para la bibliotecología no hay ningún problema. O sea, porque seamos mujeres, la mayoría, no hay problema, la inserción laboral es igual, los ingresos son iguales, e incluso la mayoría de las mujeres ganamos más que los hombres. Entonces, problema de género no hay. Pero en la imagen social sí hay todos los problemas que ustedes tienen. Pero el tema de la imagen social de pronto ha sido todo lo de los estereotipos, los vemos en las películas, lo vemos en todas partes, lo que se nos está diciendo de la profesión.
Yo sé que este proceso de la trayectoria laboral, digo por las condiciones que se venían en pero esta es una fotografía de ese momento. Si hoy se hiciera, se repitiera esta investigación, los resultados del mercado laboral no serían lo mismo. Porque imagínense que todo ese boom de la bibliotecología hizo que medio mundo empezara a estudiar bibliotecología, y a toda hora los salarios no son tan buenos. Y ahora sí tenemos desempleo, después de muchos años de gloria. Entonces, yo creo que es muy importante que revisemos todos estos elementos. Se los toqué rápidamente, por supuesto, ahorita empiezan las preguntas si quieren que les profundice en algún tema, pero es necesario que hagamos estos estudios, que los desarrollemos con intensidad y nos sentemos a discutirnos y a decirnos las verdades. Y decirnos las verdades es también para poder comprometernos, cada una de las personas, cada una de las instituciones que nos representan, en hacer que el proceso de profesionalización de la bibliotecología se haga adecuadamente. No hay un modelo único, no hay un camino único para lograrlo. Lo único que sí es claro es que tiene que haber el compromiso de todas las partes. Nosotros queremos más de la profesión, no lo va a lograr solo. El proceso de profesionalización y de todo lo que se requiere socialmente es un trabajo y un compromiso de todos, de todos. Y es muy importante que hagamos los análisis de la profesión, porque la mayor parte de los análisis de lo que decimos de la bibliotecología no está sustentado en investigaciones serias. Todo lo que hablamos, bien o mal de la profesión, no está sustentado en investigaciones. Investigaciones profundas y serias sobre la bibliotecología como profesión, solo hay muy pocas en el mundo. Estudiarla como profesión. Todo el resto de cosas son asociaciones de estudios y además se cree que estudiar la profesión es estudiar solo su imagen social, que es en lo que muchos estudios se han hecho. Que el bibliotecario es en el cine, que en los medios de comunicación, y eso no es eso no es nuestro mayor problema. Puede que este fue una primera apuesta de un modelo de estudio para hacer la bibliotecología. Yo he venido contando esto en diferentes países para invitarlos a que hagamos un modelo de estudio de profesión para que sea un trabajo de muchos países, porque tenemos problemas comunes y hoy mi estudio varía de otra manera, ¿no? Y creo que hoy le faltan unas variables a incluir, ¿cierto? Y hoy podría hacer unos análisis diferentes, pero hay que empezar a hacerlos, hay que empezar de alguna medida. Y finalmente, yo creo que, aunque lo que les contaba de las escuelas, hay algunas escuelas sociológicas que dicen que somos una semiprofesión y otras que de acuerdo a sus resultados nos estamos desprofesionalizando, es decir, que nos estamos devolviendo a hacer ocupación. Ahí viene mi llamado a que tenemos que empezar a trabajar. Por eso está la revisión de muchos autores y en las diferentes escuelas cómo terminan viendo el estudio de la bibliotecología. Tenemos que revisar los hechos que han hecho surgir la profesión en Costa Rica para mirar si son realmente fuertes y realmente ayudan a posicionar, a consolidar la profesión. Este es un análisis de por qué se cree que se está desprofesionalizando la bibliotecología. Creo que hay muchas cosas que hacer para aprender a ser un bibliotecólogo. Un bibliotecólogo dentro de lo que realmente representa ser la bibliotecología. Y ser bibliotecólogo no es simplemente ganar un título en una universidad.
o tener un cartón o trabajar en una biblioteca. Nos requiere una serie de elementos muy importantes que hagan que la sociedad, los usuarios y los demás nos vean como profesionales. Por supuesto, en la interacción social hay muchas cosas que hacer frente a cómo nos relacionamos todo el tiempo con ella, en términos de lo que decimos, del vocabulario que usamos. Yo soy muy crítica del vocabulario bibliotecológico y lo he repetido toda esta semana. Nosotros nos inventamos unos términos para bibliotecólogos para que nadie hable, para que nadie, ¿sí? Como el de diseminación selectiva de información, que eso no lo saben sino los que están en bibliotecología. ¿Qué es eso? O el cargo de referencista, por decir algo. Nuestro lenguaje es terrible. Nuestro lenguaje de comunicación hacia la sociedad no es un lenguaje para que ellos entiendan realmente qué estamos haciendo. Yo creo que hay muchas recomendaciones. Hay recomendaciones frente a la profesión, a nuevas rutas de investigación, a un cambio completo en la formación profesional, a un cambio en las acciones profesionales y un cambio del bibliotecólogo. Mi primera propuesta de recomendación para que se discutiera es que realmente, si se justifica en la sociedad actual mantener la profesión de bibliotecólogo como una profesión, y la bibliotecología no debería ser una maestría. Y acabar es ¿por qué no lo pensamos? Si realmente todo el estudio de nuestra profesión no nos debería llevar más allá como una especialización, ¿sí? O una especialización en términos de conocimiento y no como una profesión completa. Porque ese es un primer cambio, hay más cambios. Y escucho propuestas. Después de este panorama, ¿qué creen ustedes que hay que hacer por la profesión? Muchas gracias.